Iglesia Cristiana Celular Misionera de las Asambleas de Dios del Perú les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que se conectan a nuestra transmisión. Nos sentimos privilegiados. Hoy en nuestro culto de adoración, permitamos que el Espíritu Santo ministre nuestro corazón a través de la alabanza, la palabra de Dios y el tiempo de oración que tenemos. Dice el libro de Colosenses en el capítulo 3 y 6 que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Por favor, inclinemos nuestros rostros y hablemos con Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que nos das nuevamente y esta oportunidad de poder adorarte. Hoy es un día de celebrar tu nombre, hoy es un día de darte gracias, hoy es un día de bendecir tu nombre, hoy es un día de reconocer tu fidelidad, hoy es un día de reconocer tu amor, tu gratitud, tus bendiciones para cada uno de nosotros. Estamos agradecidos por todas tus bondades. Tú vives y tú reinas. Este mundo, nuestras vidas, nuestras familias están en tus manos y por eso nos sentimos confiados y estamos aquí en este día para exaltarte, para engrandecer tu nombre, para reconocer que solo tú eres el Señor, que solo tú eres Dios. Estamos alegres, estamos contentos por participar de este tiempo de adoración en tu presencia. Preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra vida, consagramos este tiempo que creo que será poderoso, Señor, porque tu palabra y tu Espíritu Santo siempre van a hablar a nuestros corazones y nos van a transformar, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón.
misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito,
Escuchemos la palabra del Señor. Buenas, ¿cómo están? Me da un gusto nuevamente encontrarnos en este día maravilloso. Siempre que nosotros podamos tener un espacio donde podemos alabar a Dios, donde podemos gozarnos en su presencia, siempre será muy bueno. Vamos entonces a tomar la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Espero que esta semana ustedes hayan tenido una semana muy bonita. Sé que un poco obviamente guardados, pero que siempre en el Señor podemos hacer y tener esperanza siempre en el Señor. Sé que estamos empezando una nueva semana, estamos en la 60ª, ¿no? Entonces ya estamos empezando en esta nueva etapa. Así que vamos a buscar que en verdad sea un tiempo agradable, sea una semana agradable, no nos entremos a la desesperación, sino siempre en nuestra confianza en el Señor. Bien, entonces hoy en este pasaje es un pasaje muy conocido por todos, muy conocido, pero es un pasaje que vamos a ir reflexionando porque creo que es pertinente para este tiempo. Hablaremos sobre la victoria sobre la tentación. Victoria sobre la tentación será nuestro tema de esta hora. Queremos entonces ver en este pasaje lo que pasó en la vida de Jesús, lo que sucedió en la vida de Jesús, lo que aconteció en la vida de Jesús, y para eso va a ser muy importante que podamos nosotros darnos cuenta de lo que sucedió. Cada persona que llega a este mundo por voluntad del Señor tiene un propósito eterno. La llegada de Jesús también no fue la excepción. Cuando nació en este mundo también traía un propósito eterno. Sin embargo, cuando una persona llega a este mundo, uno no sabe que este mundo está gobernado por el maligno, como dice el apóstol Pablo, que el mundo está bajo el maligno, sino que llegamos a este mundo y venimos con un propósito eterno del Señor. Pero el trabajo del enemigo al encontrarse en este lugar es buscar desviarnos a cumplir ese propósito con lo cual venimos a este mundo. Cada persona trae un propósito, todos traemos un propósito. Jesús trae un propósito también. Y entonces cuando el enemigo se entera que Jesús ha venido, y usted sabe todo lo que pasó cuando era niño, toda la persecución que tuvo, sin embargo, él de alguna manera ha buscado cómo eliminar a Jesús, el Hijo de Dios. Así que Jesús, según el pasaje, va a empezar su ministerio. Ya está a punto de empezar su ministerio. Ha sido bautizado por Juan el Bautista, va a entrar ya en el proceso de su ministerio y necesita con urgencia buscar la dirección de Dios. Necesita con urgencia saber cuál es el primer paso que va a dar, cuál es el segundo paso que va a dar, cuál es el tercer paso que va a dar. Recuerda que Jesús, si bien es cierto, era Dios, pero también era hombre. Entonces él necesitaba tener todo un plan, toda una estrategia. Así que el Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto, que es la mejor manera de poder entrar en el ministerio, es empezando a orar a Dios, porque si algo grande Dios nos ha encargado y si algo grande vamos a empezar, lo primero que tenemos que empezar es orando al Señor. Y claro, y dice aquí el pasaje, que el enemigo Jesús fue llevado al desierto y el enemigo estaba allí para que lo tentara a Jesús. Ahora, el maligno usa las necesidades humanas para sacar a las personas del plan de Dios. Por lo general, el diablo usa 3 ataques mortíferos que siempre a través de la historia le han dado resultados. Le dio resultado con tus primeros padres, que ahí salió el triunfante, y desde entonces siempre le ha dado el resultado que esperaba. Pero cuando llegó Jesús, él reforzó sus ataques con la finalidad de no fallar, porque sabía que era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo el enemigo? ¿Cómo es que el enemigo lo atacó a Jesús? Bueno, aquí el pasaje nos muestra por lo menos 3 ataques. Vamos a ver hasta dónde llegamos
Si no terminamos, lo terminamos el próximo domingo, ¿de acuerdo? El primer ataque que el enemigo usa es las necesidades fisiológicas de las personas. Miremos el versículo 1 del Evangelio de San Mateo capítulo 4. ¿Qué dice allí? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera tentación, la primera parte de lo que el enemigo va a hacer. ¿Qué había pasado? Primeramente, una de las cosas que tenemos que decir es que el enemigo sabe las necesidades humanas. Él sabe que todo tiene su proceso, todo tiene su inicio y todo tiene su final. Pero sin embargo, a veces cuando uno está en una apremiante necesidad, es cuando el enemigo busca tentarnos o busca sacar ventaja de esas necesidades que se tienen. Por eso que las necesidades son parte de la naturaleza humana. Toda persona tiene necesidades. No hay una persona en este mundo que no tenga necesidades. Las necesidades pueden ser distintas, pero hoy vamos a ir metiéndonos a esta primera necesidad, la necesidad fisiológica, física, material, que el enemigo entendió que tenía Jesús y por ahí quiso derrotarlo. Lo que tenemos que decir en cuanto a esto es que nadie está exento de las necesidades fisiológicas. Por ejemplo, beber agua es una necesidad, respirar es una necesidad, alimentarse es una necesidad, dormir es una necesidad, descansar es una necesidad, gozar de buena salud es una necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son necesidades. Por lo general, cada persona suple estas necesidades básicas cada día sin problema alguno. Pero llegan momentos en la vida que estas necesidades pueden convertirse en urgentes, prioritarias. Si no puede respirar, necesitará ¿qué? Un oxígeno. Si tiene una sed abundante, ¿qué necesitará? Agua. Si usted está pasando por un momento difícil de necesidad de hambre, ¿qué va a necesitar? Un pan. Bueno, en este tipo de circunstancias es cuando llega el tentador, cuando estás muy apretado, cuando estás en una situación muy difícil, es cuando el tentador va a llegar y va a tratar de suplir esa necesidad, te va a ofertar suplir esa necesidad, pero con una trampita, porque él siempre tiene trampitas, sacando ventaja para él. Es que él no es buena gente, él no te trae algo sin nada a cambio, él quiere traerte algo o supuestamente te quiere ofrecer algo, pero a cambio de algo, siempre está buscando sacar ventaja. De ahí que las necesidades fisiológicas deben estar siempre bajo la dependencia del Espíritu Santo. Jesús dice que fue en el poder, dice que el Espíritu lo llevó. Mira lo que dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ajá, quiere decir que una persona que está bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tiene todo bajo control. Y nosotros tenemos que saber que si el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos lleva, Él nos conduce, Él nos encamina, Él tiene todas las cosas bajo control. Y Jesús aprendió y entendió que era mejor que sea el Espíritu Santo que tuviera todo bajo control. Ahora, miremos este pasaje. Dice, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, este relato de este pasaje sucede después de haberse dado un acontecimiento histórico. ¿Se acuerda que Jesús había llegado al río Jordán? Juan el Bautista estaba bautizando y entonces Juan lo ve y dice: oh, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Jesús le dice: ¿sabes qué? Bautíceme. Juan se oponía: no puede ser que yo te bautice, yo tengo que ser bautizado por ti. No, y finalmente Juan se lo permitió. Ahora, y dice, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu que descendía como paloma, y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Ahora, inmediatamente después de este hecho, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba por 40 días. Y no comió nada en aquellos días, dice la palabra. La vida de Jesús estaba completamente bajo la dependencia del Espíritu Santo. Se movía en la dirección del Espíritu, donde lo llevaba, de modo que todas sus necesidades estaban bajo el control del Espíritu. Ahora, esta había sido la primera vez que el Padre lo había hablado de esa manera. Seguramente que Jesús había tenido otra forma de comunicarse con el Padre y el Padre a través de él, pero ahora este es un modo distinto en que Dios le habla a Jesús como hombre, le habla. Era la primera vez que vio abrirse los cielos ante sus ojos humanos, y era la primera vez que veía al Espíritu Santo venir en forma de paloma. Y es la primera vez que va a escuchar una voz potente del Padre que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, entonces todavía estaba presente en él cuando llegó al desierto esa voz potente del Señor. Entonces Jesús entró en un periodo de oración y de ayuno. Ahora, Jesús se inserta en ese inhóspito desierto por un tiempo que solo estaba bajo el control del Espíritu. Nadie fue con él al desierto, él solo estaba allí con el Espíritu. Las Escrituras no dicen que el Espíritu le dijera: tienes que ir al desierto a orar por 40 días. Le sucedió lo que le sucedió a Moisés. Cuando Dios lo llamó a Moisés al monte, le dijo: Moisés, sube, y él subió. Pero él no sabía por cuántos días iba a subir. Luego se dio cuenta que había estado 40 días arriba. Así es, cuando el Señor te llama a una comunión, cuando Dios llama a una comunión, algo tan especial, tan específico, uno no sabe realmente por cuánto tiempo. Si Dios te llama a una oración constante, a un ayuno constante, tú no sabes por cuánto tiempo. Lo que pasa es que después te vas a dar cuenta que ayunaste 10 días, 15 días, 20 días. No. Entonces, segundo la Biblia, si bien es cierto, hay tipos de ayunos, pero cuando Dios te llama a sucesos como estos, como llamó a Jesús, como llamó a Elías, como llamó a Moisés, bueno, pues entonces de repente te vas a ver envuelto en muchos días de ayuno. Eso le pasó a Jesús. Ahora, Jesús se encuentra solo en el desierto orando al Padre, está siendo tentado por el diablo. No sabemos de qué manera el diablo le estaba tentando mientras él oraba y mientras estaba ayunando, pero cuando pasaron 40 días de constante oración, entonces le vino esa necesidad. Dice, tuvo hambre. Ahora, en este momento, el diablo entiende la manera de tomar control sobre Jesús por medio de sus necesidades fisiológicas. Entonces echó a andar el proyecto maligno que había diseñado en las profundidades del infierno, que le funcionó muy bien con el primer Adán y que él cree y está seguro que le funcionará con el segundo Adán. Una de las cosas que podemos aprender de este pasaje es que Jesús dependía completamente del Espíritu Santo. Aún en las cosas más domésticas de la vida, cuando el creyente vive bajo esa bendita dirección, haciendo lo que se le ordena, entonces el Espíritu velará por sus necesidades faltantes. Ahora, Jesús sabía que tenía hambre. Jesús sabía su necesidad apremiante, pero él buscaba siempre la dependencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Que la espiritualidad no elimina las necesidades humanas. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Alguien puede decir, bueno, yo soy un hombre espiritual, una mujer espiritual, yo no voy a tener hambre. No. Una de las cosas que debemos aprender es ser conscientes de nuestras necesidades humanas. Mientras vivamos en esta tierra, tendremos diferentes tipos de necesidades humanas. Y usted debe entender eso. ¿Por qué? Porque las necesidades humanas están presentes en toda circunstancia. Esto independientemente que usted sea un hombre de mucha oración, una mujer de mucha oración, un hombre de mucho ayuno, una mujer de mucho ayuno, independientemente de lo que usted sea o un hombre muy espiritual, las necesidades siempre estarán presentes ahí. Jesús nos muestra que Él, siendo el Hijo de Dios,
lleno del Espíritu Santo, y disfrutar de una excelente comunión con el Padre, tuvo hambre. El hambre no es un asunto de la carnalidad, o tampoco es un asunto de la falta de fe. Es una necesidad que todo ser humano tiene. Entonces, pero que Dios desde la antigüedad había dicho que Él es el sustentador. Claro que el ser humano tiene hambre, pero Dios había dado una palabra a su pueblo desde la antigüedad, que Él era el sustentador. Dios es el sustentador, y eso lo tenía Jesús aquí en su mente y en su corazón. Sabía que el Padre lo podía sustentar, sabía que el Padre, pero Él estaba esperando allí lo que el Espíritu Santo le iba a decir. Así que, por una necesidad natural que todo ser humano tiene, uno se pregunta, ¿quién no ha tenido hambre alguna vez? ¿Y acaso porque ha tenido hambre usted es un hombre falto de fe o una mujer falto de fe? Posiblemente muchos no veían la hora de llegar a casa y saciar esa hambre, pero el hambre se hace más agudo cuando miras a tu alrededor y no hay nadie quien pueda acercarte, extender su mano y darte un bocado de pan. De pronto aparece alguien por allí y pone en tela de juicio tu fe y te hace recordar, dice, ahora no sabemos, la Biblia no lo dice, pero tampoco vaya usted a pensar con mente medieval que el demonio llegó con su trinche pintado de rojo, con sus cachos arriba, con su capa roja y un gran rabo allí, y le dijo, hijo, Jesús. No. Es algo, posiblemente de repente llegó con el rostro de alguien, todo un personaje, y para ayudarle, tratando de ayudarle. Recuerda que Jesús era hombre, entonces se acercó de repente como un caminante por allí que venía del desierto y le dijo, mira, ¿sabes qué, Jesús? Sí, pues me acabo de enterar que tú estás en este momento difícil, pero, ¿sabes? Y comenzaron a conversar allí, y entonces, y bueno, posiblemente estaban allí dialogando, pero entonces el enemigo dice, bueno, pues, pero si tú eres el Hijo de Dios, entonces tú tienes habilidades, capacidades, tienes poderes sobrenaturales. Si tú eres el Hijo de Dios, en ti radica algo espectacular, algo sobrenatural, algo maravilloso. Entonces, él le dice, ¿sabes? Si eres el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, recuerden, el diablo no estaba con cachos, tampoco estaba con rabo. Era una persona como cualquier otra. Estaba vestido de judío. ¿Por qué? Porque estaba en un ambiente judío. Estaba vestido como cualquier persona. Y claro, y con una calidez, está tratando de ayudar al maestro. Ahora Jesús tiene que discernir quién es ese personaje, y independientemente de quién sea, tiene que discernir cuáles son las intenciones. Claro, ha aparecido allí como un caminante que está pasando por el desierto y luego se da cuenta que hay alguien allí y se acerca, de alguna manera se acerca. Entonces Jesús tiene que abrir bien el entendimiento y bien los ojos. Entonces, y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, el diablo le está diciendo, si tú realmente crees la declaración que Dios ha hecho en cuanto a ti, que eres hijo de Dios, entonces este es el mejor momento de demostrarlo, supliendo esa necesidad que tienes. ¿Por qué sufres si tienes allí un poder muy fuerte? Obviamente, si eres hijo, Jesús sabía que si eres hijo, entonces estas piedras se pueden convertir en pan de una sola palabra. Obviamente, si eres hijo. Si es que eres hijo. Si tú eres hijo, eso va a suceder. Entonces, Jesús no tenía problema de identidad. Él sabía que era hijo de Dios. Él sabía para qué había venido. Entonces, por eso es muy importante. Pero el demonio no solo quiere cuestionar su fe, sino que pasa a la ofensiva y pretenderá darte órdenes qué es lo que tiene que hacer en casos como estos. Le dijo a Jesús con un descaro de atrevimiento.
manda, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe que el diablo en sus ataques más fuertes contra el hombre busca aquellos momentos en los que nos encontramos debilitados o angustiados o cansados, y entonces viene el ataque de él? Porque a veces no nos sentimos esa fuerza, esa vitalidad, y entonces viene el ataque del enemigo. Ahí está Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, conociendo los efectos del hambre. Hambriento el Señor. La razón por que las palabras del diablo son una auténtica tentación para él es porque todo su cuerpo deseaba comer. ¿Usted ha sentido hambre alguna vez? Y a veces cuando tienen hambre, tienen hasta cólera, tienen hambre y hasta reniegan con cólera. Sí, pues, porque claro, es una reacción de una persona. Hay diferentes tipos de reacciones. Ahora, entonces, la voz del diablo coincide plenamente con lo que su cuerpo reclama. Tienes hambre, y su estómago ahí va sonando del Señor, tiene hambre. En esta situación de debilidad física viene el tentador. El tentador siempre va a llegar cuando te encuentras en necesidad y cuando te encuentras débil. Por eso que en la debilidad uno debemos depender de Dios. Ahí donde somos débiles debemos dejar que el Señor, su fuerza, su poder nos ayude. Pero Jesús se da cuenta que estas sugerencias tienen un origen infernal. Entonces este personaje que está allí con cara de bueno, con intención de buena gente, está tendiéndole una trampa cuyo objetivo es desviarlo del propósito eterno del plan del Padre, que es la redención del mundo por medio de la muerte en la cruz. Pero uno puede hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué de malo había de convertir la piedra en pan? El problema central no era convertir o no convertir, sino la sutileza con que el diablo buscaba poner el poder de Dios bajo su entera voluntad para lograr lo siguiente. ¿Qué es lo que quería lograr? En primer lugar, el enemigo buscaba señalarle un camino por donde encontrar salidas cuando se presenten necesidades apremiantes en la vida. Trató de señalarlo un camino fácil, libre de sufrimientos, libre de angustias y dolores. Pero uno puede hacer la obra del Señor sin necesidad de sufrir. En el ministerio le estaba diciendo, ¿por qué tienes que sufrir? Mira, yo te voy a sugerir algo interesante lo que tú tienes. Pero Jesús fue capaz de resistir la tentación con un espíritu de plena confianza y dependencia en la voluntad de Dios. Jesús, sabiendo que estaba en la misma situación que Israel en el desierto, recordando las quejas y las murmuraciones y la rebeldía del pueblo ante el hambre que el Señor permitió en sus vidas, termina que no habría espíritu quejoso. Él dice, no, conmigo no va a pasar eso. No haré eso, no le daré lugar a la queja en mi vida. Eso no va a suceder. Así que entonces Él no buscará soluciones fáciles, sino que dependerá de la provisión y de la voluntad de Dios. Así que, y así fue, después de haber vencido la tentación, se nos dice que vinieron ángeles y le servían. Él decide no obedecer esa sugerencia supuestamente importante, supuestamente racional, pero él decide no ponerse a merced de esa sugerencia. Y en segundo lugar, el enemigo buscaba que la palabra de Dios no fuera suficiente para Jesús, sino que tendría la oportunidad de demostrar por sus poderes lo que era capaz de hacer el Hijo de Dios. Jesús había dicho, tú eres hijo de Dios. El Padre había dicho, tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. Eso era suficiente. Pero el diablo le dice, demuéstralo. Demuestra que eres hijo de Dios. Y eres hijo de Dios, entonces demuéstralo volviendo la piedra en pan. Entonces, esta declaración del enemigo trató de desequilibrar al Señor. Claro, era el Hijo de Dios. Todos nosotros podemos identificarnos con esta tentación. La palabra de Dios dice que si creemos que en el Señor Jesucristo somos aceptados por Dios como sus hijos. Así dice la palabra, que toda persona que viene a Cristo se convierte en hijo de Dios. Ahora, yo no tengo que probar que soy hijo de Dios. Si dice Dios
que yo soy hijo de Dios, debo creer que soy hijo de Dios. Si dice Dios que yo soy siervo de Dios, debo creer que soy siervo de Dios. Si dice Dios que yo he sido perdonado, debo creer que soy perdonado. Si dice Dios que soy heredero y coheredero, debo creer que tengo herencia en Dios. Si Dios dice que tengo vida eterna, debo creer que tengo vida eterna. Si dice Dios que voy a resucitar, debo creer que voy a resucitar. Si dice Dios esto o aquello, debo creer. Simplemente debo creer. Y el Señor Jesucristo aquí está en esta terrible tentación que le dice, si eres hijo de Dios, entonces di que se convierta la piedra en pan. No se trata de que yo debo decir, se trata de creer. Y esa es la tentación. A veces uno para demostrar que realmente es hijo de Dios, hace esto o aquello, o para demostrar que realmente es un verdadero creyente, hace esto o aquello. No, yo no tengo que demostrar nada. Yo simplemente debo creer. Si dice Dios que soy una nueva criatura, soy una nueva criatura. Y cuando la gente me dice, no, tú no vas a cambiar, soy una nueva criatura. No, que tú eres igual que los demás, soy una nueva criatura, punto. Así está escrito, así dice, que soy una nueva criatura. No se deje tentar. Y en tercer lugar, el diablo buscaba que Jesús se enfocara en usar el poder de Dios para suplir sus necesidades materiales y sociales de las personas, que son temporales y no espirituales, que son de trascendencia eterna. ¿Sabe lo que estaba buscando Satanás con esto? Que Jesús aprendiera a usar sus poderes materiales para que su ministerio lo enfocara solamente en la asistencia social. Ya sé cómo suplir la necesidad. Entonces este necesita una casa, una casa. Ya está. Este necesita una hacienda, una hacienda. Este necesita sanidad, sanidad para todo el pueblo. Este pueblo está enfermo, ya está, todos son tan sanos ahora. Entonces lo que el enemigo buscaba es que Jesús reorientara su ministerio. Claro que Jesús hizo milagros, claro que Jesús hizo señales, pero no fue su enfoque principal. El primer mensaje de Jesús es, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Ese es el Evangelio que transforma, que cambia, que regenera, que transforma las vidas y que lleva a las personas a un encuentro personal con Dios. El Evangelio es un Evangelio del arrepentimiento, no solamente de las obras sociales, no solamente de suplir el pan, no solamente de suplir el vestido. Por eso Jesús dice, ¿por qué se angustian por el pan? ¿Por qué se angustian por el vestido? Eso no es lo más relevante en la vida. El pan y la comida son lo secundario en la vida. Eso se encarga el Padre. Busca el reino de Dios primero. Mi amado, ¿en qué has sido tentado? ¿En qué tentaciones te has envuelto? El Señor quiere que en este tiempo que mires a Jesús, que también fue tentado por las cosas fisiológicas, pero aprenda a depender de Dios. No seas como Israel, que cuando estuvo en el desierto comenzó a murmurar de Dios porque le faltó pan. No dependas de las cosas materiales, depende del Señor. Si buscas el reino de Dios, entonces el Señor, juntamente con el reino de Dios, te dará todas las cosas necesarias. ¿Está usted en el Señor? ¿Depende usted del Señor? Si usted no está en el Señor, haga esta oración conmigo. Dígale a Jesús, yo te necesito. Perdóname, porque en verdad soy un hombre lleno de necesidades, muchas. Pero ahora entiendo que mi primera necesidad no es material, sino es espiritual. Buscar tu reino. Yo me arrepiento de todos mis pecados y aquí estoy delante de ti. Te recibo como el Señor de mi vida, desde ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, tenemos otra semana más de descanso, otra semana más de reposo, 2 semanas más todavía. Así que entonces vamos a tranquilos, siguiendo confiando en el Señor y cuidado con las tentaciones, cuidado con renegar, cuidado con estar molestándose por el pan, por estas cosas. Tengan cuidado, hay que depender del Señor, Él es nuestro bono. Si le salió el bono, gloria a Dios. Si no le salió el bono, gloria a Dios. Usted no depende de los bonos, usted depende de Dios.
Qué precioso tiempo estamos disfrutando en la presencia del Señor en este culto de adoración. Me gustaría leer el libro de Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 hasta el versículo 19, antes de orar por la provisión de Dios para cada familia. Dice así el Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Les invito a orar al Señor. Padre Celestial, cada día vemos tus bendiciones. Cada día vemos que los cielos se abren para suplir la necesidad de cada hogar, de cada familia. Estamos agradecidos por tu provisión, por el pan de cada día. Estamos agradecidos porque tú no nos has dejado ni nos has desamparado en medio de esta crisis social y económica. Tú estás con nosotros hoy más que nunca. Por eso te bendecimos, Señor, porque tú eres la fuente de nuestra provisión, la fuente de nuestra bendición. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Los que te amamos, los que te tememos, los que te conocemos, sabemos que tú siempre, Señor, suplirás toda necesidad que podamos tener en nuestra vida material, en nuestra vida financiera, en nuestra vida económica. Pero también, Señor, es un tiempo para orar por aquellos que no te conocen o por aquellos que están en el proceso de conocerte, para que tu mano poderosa, para que tu bendición material les alcance, Señor, les alcance en cada hogar, en cada familia, que tú traigas el trabajo, tú traigas el sustento, tú traigas, Señor, los alimentos, tú traigas, Señor, la bendición a cada hogar. Padre, con la autoridad que tú me das, bendigo cada hogar, a cada familia cristiana y a cada familia de la tierra. Lo bendigo, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos agradecidos que nos hayas seguido en esta transmisión. Que tengas una semana bendecida y llena de oportunidades de parte de Dios. Dios te bendiga.